Capítulo 2. El primer gesto. Lincoln abrió los ojos antes de que sonara el despertador. No fue un sobresalto. No fue miedo. Fue esa sensación extraña que aparece cuando algo dentro de ti sigue despierto incluso después de dormir. Permaneció inmóvil unos segundos, mirando el techo, dejando que su respiración se acomodara sola. Tal vez mañana no tenga que ser exactamente igual. La idea regresó, intacta, como si hubiera estado esperando. El ruido de pasos en el pasillo anunció que la casa ya estaba despierta. Voces, puertas, el murmullo habitual de la mañana. Lincoln se incorporó despacio y se sentó en la cama. Por costumbre, estiró el brazo para apagar el despertador y se detuvo. Aún no había sonado. Frunció ligeramente el ceño. No recordaba la última vez que se hubiera despertado antes que todos. Eso, por sí solo, le resultó inquietante. Se levantó y se vistió en silencio. Mientras se abrochaba los zapatos, la frase apareció de nuevo en su mente, pero ya no con el mismo peso. Los niños buenos hacen felices a sus hermanas. No la rechazó. Tampoco la aceptó sin más. Simplemente la dejó pasar, como quien observa un pensamiento sin aferrarse a él. Abrió la puerta de su habitación y salió al pasillo. Nadie reparó en él. Nadie lo miró. La rutina seguía su curso normal. Bajó las escaleras y entró al comedor. Los platos ya estaban servidos. 12. Lincoln los contó sin querer. 12. Se quedó quieto un segundo más de lo habitual. Sintió el impulso automático de girar hacia la cocina, preparar su desayuno improvisado y seguir adelante como siempre. El cuerpo estaba listo para hacerlo sin pedir permiso, pero no se movió. «Lincoln, ¿qué haces parado ahí?», preguntó Lori desde la mesa, sin mirarlo. «Apúrate». Lincoln respiró hondo. «Ahora voy». La respuesta salió sola. Igual que siempre. Aún así, algo dentro de él se tensó, como si esa frase ya no encajara del todo. Fue a la cocina, preparó su sándwich y comió de pie. Mientras masticaba, escuchaba las conversaciones cruzadas. Planes, quejas, risas. Nada nuevo. «Lincoln», dijo Lenny, «luego necesito que...». «Luego», repitió Lincoln sin pensar. Lenny se detuvo. «¿Qué?». Lincoln tragó. «¿Que luego, sí?», aclaró. «Voy a llegar un poco tarde hoy». El silencio fue breve, pero perceptible. «¿Tarde?», preguntó Lynn. «¿Por qué?». Lincoln dudó. No tenía una respuesta elaborada. No tenía una excusa convincente. Solo sabía que no quería volver directo a casa. «Tengo cosas que hacer», dijo al final. Nadie insistió. No porque lo respetaran, sino porque ya estaban pensando en otra cosa. Lincoln tomó su casco y salió de la casa. Al cerrar la puerta detrás de él, sintió algo distinto. No alivio. No culpa. Algo más pequeño. Más simple. Había dicho luego. Subió a la bicicleta y comenzó a pedalear. El aire frío le despejó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no iba repasando mentalmente una lista de favores pendientes. En la escuela, el ambiente era el de siempre. Pasillos llenos, voces superpuestas, grupos que se armaban y desarmaban con naturalidad. Lincoln dejó su bicicleta y caminó hacia la entrada. «Lincoln». Clyde apareció a su lado, sonriendo. «Oye, ¿trajiste la tarea de historia?». «La necesito antes de la primera clase». Lincoln se detuvo. El gesto fue mínimo. Apenas un segundo de pausa. Pero para él, se sintió enorme. «No», dijo. Clyde parpadeó. «¿Cómo que no?». «No la traje», repitió Lincoln. «La hice pero no la traje». No era del todo mentira. La tarea estaba en su mochila. Pero decir eso habría abierto otra conversación. Pero siempre. «Hoy no», interrumpió Lincoln, sin subir la voz. Clyde lo miró unos segundos más, como esperando que la frase se corrigiera sola. «Bueno», murmuró al final. «Da igual. Luego vemos». Se alejó, claramente molesto. Lincoln se quedó quieto un momento, sintiendo el corazón latirle con más fuerza de lo normal. No había gritado. No había sido grosero. No había hecho nada malo. Y aún así, se sentía como si hubiera cruzado una línea invisible. Durante la primera clase, le costó concentrarse. No porque no entendiera la materia, sino porque su atención volvía una y otra vez al mismo punto.
Había dicho que no. La maestra hizo una pregunta. Lincoln levantó la mano antes de pensarlo. Respondió. La maestra sintió satisfecha. Muy bien, Lincoln. Algunos lo miraron. Otros no. Nada terrible ocurrió. Tal vez no siempre pasa algo malo, pensó. En el descanso, caminó por el patio sin un rumbo claro. Vio a Linka y Liberty rodeadas de gente, como siempre. Vio a sus compañeros reír, empujarse, hablar de cosas que no entendía del todo. No se sintió fuera de lugar pero tampoco dentro. Lincoln giró la cabeza. Mizuki estaba sentada sola en una banca, con su consola portátil entre las manos. Hola, dijo él. Hola, respondió ella, con una pequeña sonrisa. ¿Quieres sentarte? Lincoln lo hizo. El silencio entre ellos fue natural. Gracias por ayer, dijo él. De nada. Jugaron unos minutos sin hablar. No necesitaban hacerlo. Cuando sonó el timbre, Lincoln se levantó con una sensación extraña en el pecho. No felicidad. No tristeza. Algo parecido a posibilidad. El día continuó, y con él, pequeñas decisiones. No todas conscientes. No todas exitosas. Pero distintas. Al salir de la escuela, Lincoln no tomó la bicicleta de inmediato. Se quedó un momento de pie, mirando la calle. No iba a casa todavía. Pedaleó en dirección contraria. Pedaleó en dirección contraria. Al principio fue solo un desvío ligero, casi imperceptible. Una calle antes. Luego otra. Lincoln mantuvo el ritmo constante, como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer aun cuando su mente no terminaba de decidirlo. El viento le rozaba las orejas y el sonido regular de la cadena le daba una sensación extraña de compañía. No iba a casa. Eso, por sí solo, ya era una ruptura. Doblando la esquina del parque, redujo la velocidad. El lugar estaba casi vacío a esa hora. Un par de niños más pequeños jugaban cerca de los columpios, y una mujer paseaba a su perro por el sendero principal. Lincoln apoyó un pie en el suelo y se quedó ahí un momento, mirando alrededor, sin bajarse del todo de la bicicleta. No estoy haciendo nada malo, se dijo. Solo no quiero volver todavía. Se adentró por el sendero de grava y dejó la bicicleta apoyada contra una banca. Se sentó y dejó caer los brazos a los costados. El silencio del parque era distinto al de su habitación. No pesaba. No observaba. Simplemente estaba ahí. Respiró hondo. La imagen de la mañana volvió a su cabeza. Los 12 platos, la orden de siempre, su respuesta automática y luego, el pequeño cambio. Luego, una palabra corta. Inofensiva. Y aún así, había sido suficiente para que algo se moviera. Sacó la mochila y revisó su interior. Los cuadernos seguían ahí, ordenados. La tarea de historia también. Pasó la mano por encima de las hojas sin sacarlas. No la necesitaste, murmuró. Clyde se había arreglado solo. No se había acabado el mundo. No lo habían castigado. Nadie había venido a reclamarle nada. La idea le provocó una mezcla rara de alivio y culpa. Se recostó en la banca, mirando el cielo entre las ramas de los árboles. Las hojas se movían suavemente con el viento. Por un momento, se permitió no pensar en lo que vendría después. Pero los pensamientos regresaron igual. ¿Y ahora qué? No tenía un plan. No había una meta clara. Solo sabía que ese pequeño gesto había abierto algo que ya no podía cerrar con facilidad. Decir que no, aunque fuera una vez, había cambiado la forma en que se sentía consigo mismo. El sonido de una bicicleta acercándose lo hizo incorporarse. Giró la cabeza. Lincoln. Era Sabrina. Frenó a pocos metros, bajó de la bicicleta y lo miró con curiosidad cautelosa, como si no estuviera segura de que él fuera real en ese lugar. Hola, dijo Lincoln, sorprendido. No pensé, Sabrina dudó. Nunca te veo por aquí. Yo tampoco, admitió él. Ella dejó su bicicleta apoyada junto a la suya y se sentó en la misma banca, dejando un espacio prudente entre ambos. Traía un libro bajo el brazo, como siempre. ¿Te escapaste?, preguntó, sin malicia. Lincoln negó. Solo no quise ir directo a casa. Sabrina sintió, como si entendiera demasiado bien esa frase. Yo vengo aquí cuando necesito pensar, dijo. En casa siempre hay ruido.
Lincoln no respondió, pero algo en su expresión cambió. Sabrina lo notó. ¿Puedo?, preguntó, señalando el libro. Claro. Ella lo abrió y le mostró una página marcada. No leyó en voz alta. No explicó nada. Solo dejó que él viera las líneas subrayadas. A veces, dijo, es más fácil entender lo que sentimos cuando alguien más ya lo escribió. Lincoln miró las palabras. No las leyó todas. No hizo falta. Gracias, dijo al final. Se quedaron en silencio unos minutos más. No era incómodo. Era suficiente. El sonido de su teléfono vibrando lo sacó del momento. Lincoln lo sacó del bolsillo. Un mensaje. Lori, ¿dónde estás? Necesito que vengas ya. Lincoln miró la pantalla. El pulgar le tembló un poco. ¿Todo bien?, preguntó Sabrina. Sí, respondió él, aunque no estaba seguro. Escribió una respuesta lenta, pensada. Llego más tarde. La envió antes de poder arrepentirse. El teléfono no vibró de inmediato. Lincoln sintió como el corazón le latía más rápido. Esperó. 5 segundos. 10. Nada. Lo hiciste, dijo Sabrina, casi como si lo celebrara en silencio. No sé si eso sea bueno, respondió él. No siempre se sabe de inmediato. Se levantó de la banca y tomó su bicicleta. Cuídate, Lincoln. Tú también. Cuando Sabrina se fue, Lincoln volvió a sentarse un momento más. Miró el teléfono. Seguía en silencio. Por primera vez, no corrió a casa al primer llamado. Finalmente, se levantó, tomó la bicicleta y emprendió el camino de regreso. El cielo comenzaba a teñirse de naranja. Al llegar a casa, dejó la bicicleta en su lugar habitual y entró. Por fin, exclamó Lynn desde la sala. ¿Dónde estabas? Lincoln cerró la puerta detrás de él. Dije que llegaría más tarde. Siempre llegas antes, replicó ella. Hoy no. El silencio que siguió fue corto, pero denso. Ve a tu cuarto, dijo Lori. Luego hablamos. Lincoln asintió y subió las escaleras. No hubo gritos. No hubo castigo inmediato. Solo esa frase ambigua que podía significar cualquier cosa. En su habitación, dejó la mochila en el suelo y se sentó en la cama. El cuerpo le temblaba un poco. No de miedo. De tensión. Esto es nuevo, pensó. Y lo nuevo siempre da miedo. Se recostó y miró el techo. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si lo que estaba haciendo era correcto. Pero algo dentro de él se sentía despierto. No fuerte. No valiente. Despierto. La palabra volvió a cruzarle la mente mientras permanecía recostado, mirando el techo. No era una sensación cómoda. Tampoco desagradable. Era incómodamente clara. Como si alguien hubiera subido un poco el volumen del mundo y ya no pudiera bajarlo. Escuchó pasos en el pasillo. Voces. La casa seguía funcionando como siempre. Eso, de algún modo, lo tranquilizó. Si todo seguía igual afuera, tal vez no había hecho algo tan grave como su cuerpo insistía en recordarle. Se levantó despacio y se cambió de ropa. Al bajar las escaleras, notó algo que no había notado antes. Nadie lo estaba esperando. Lincoln, dijo Rita desde la cocina, desayuna rápido que vamos tarde. Lincoln miró la mesa. 12 platos. El impulso automático volvió, pero no con la misma fuerza. Tomó pan, preparó su desayuno improvisado y se sentó. No de pie. Se sentó. Nadie comentó nada. Mientras comía, escuchó a Lynn quejarse por el tráfico, a Lenny hablar de una tela nueva, a Lori revisar su teléfono. Lincoln masticó despacio. Por primera vez, no estaba pensando en qué favor vendría después. Lincoln, dijo a Lori sin mirarlo, hoy necesito que... Lincoln levantó la mirada. Hoy no puedo. La frase salió clara. Sin titubeos. Sin explicación inmediata. Lori se detuvo. ¿Cómo que no puedes? Lincoln tragó saliva. Tengo cosas que hacer después de la escuela. No era mentira. Aunque no supiera exactamente cuáles. Siempre tienes cosas que hacer, intervino Lynn. Y siempre terminas haciéndolas aquí. Hoy no, repitió Lincoln. El silencio que siguió fue distinto al de otras veces. No era indiferente. Era atento. ¿Te pasa algo?, preguntó Rita desde la cocina. Lincoln dudó. Miró su plato. Luego levantó la vista.
No, dijo. Solo hoy no. No hubo sermón. No hubo discusión. La conversación simplemente siguió por otro lado, pero algo había cambiado. No porque lo entendieran, sino porque ya no podían ignorarlo del todo. En el camino a la escuela, Lincoln pedaleó con el estómago tenso. No había castigo. No había consecuencias claras. Y eso, curiosamente, le daba más miedo que una reprimenda directa. En la entrada, Clyde lo interceptó. Oye, dijo, sin sonrisa. ¿Qué te pasó ayer? Lincoln se detuvo. Nada. Nunca dices que no. Lincoln sostuvo su mirada. Supongo que nunca lo había intentado. Clyde frunció el ceño. ¿Te crees mejor ahora o qué? La pregunta le cayó como un golpe seco. Lincoln negó despacio. No. Solo cansado. Clyde soltó una risa corta. Ya se te va a pasar. Se fue sin esperar respuesta. Lincoln se quedó quieto unos segundos. El comentario había dolido más de lo que esperaba. No por lo que decía, sino porque una parte de él temía que fuera cierto. Durante la primera clase, notó miradas. No muchas, pero suficientes. Sus compañeros lo observaban como si esperaran que hiciera algo distinto. Algo fuera de guión. Respondió cuando la maestra preguntó. No respondió cuando no quiso. Alguien pidió sus apuntes. Dijo que no los había terminado. ¿En serio? Preguntaron. En serio. Nada explotó. Nadie gritó. El mundo siguió girando. En el descanso, se sentó en una banca cerca de la biblioteca. Sacó un libro que no necesitaba leer y lo abrió sin concentrarse. ¿Te importa si me siento? Preguntó una voz. Era Rachel. Lincoln negó. Adelante. Rachel se sentó a su lado, cruzando los brazos. Te vi decir que no, dijo. ¿A quién? A Clyde. Y ayer no llegaste directo a casa. Lincoln no respondió de inmediato. No te estoy acusando, añadió ella. Solo observando. No sabía que alguien se fijara. Rachel ladeó la cabeza. Eso es lo que pasa cuando cambias algo. Aunque sea pequeño. Lincoln miró el suelo. No sé si sea buena idea. Nunca lo es al principio, respondió ella. Pero seguir igual tampoco te estaba funcionando. No hubo consuelo en sus palabras. Pero sí algo parecido a respeto. Cuando Rachel se fue, Lincoln se quedó solo otra vez. Esta vez, la soledad no pesaba igual. En la última clase, la maestra anunció un trabajo en equipo. 4 personas, dijo. Pueden elegir. El murmullo llenó el salón. Lincoln sintió el viejo reflejo aparecer. Esperar a que alguien lo eligiera o quedarse solo. Mizuki levantó la vista desde su asiento. Lincoln, dijo. ¿Quieres trabajar con nosotras? Señaló a Sabrina, que levantó la mano en un gesto tímido. Lincoln parpadeó. Sí, respondió. Sí quiero. El grupo se formó sin drama. Sin burlas. Sin aplausos. Simplemente pasó. Al salir de la escuela, Lincoln caminó un poco más lento. No se sentía seguro. No se sentía fuerte. Pero algo dentro de él estaba empezando a acomodarse en un lugar nuevo. No sabía cuánto duraría. No sabía si lo echaría a perder. Pero ya no estaba completamente a ciegas. Pedaleó de regreso a casa con el sol cayendo a su espalda, consciente de cada metro que avanzaba. Y, por primera vez, consciente también de que el camino podía doblarse. Pedaleó de regreso a casa con el sol cayendo a su espalda. La luz anaranjada se filtraba entre los árboles y proyectaba sombras largas sobre el pavimento. Lincoln sentía el cuerpo cansado, pero la mente inquieta. No había hecho nada extraordinario ese día. No había gritado. No había huido. No había roto nada. Y aún así, todo se sentía distinto. Cada metro que avanzaba parecía confirmar algo que todavía no sabía cómo nombrar. Al llegar, dejó la bicicleta apoyada en su lugar habitual. Por primera vez, no entró de inmediato. Se quedó un momento de pie frente a la puerta, respirando hondo. Desde dentro se escuchaban voces, risas, música. La casa seguía siendo la misma. Yo no, pensó. Abrió la puerta. Lincoln, dijo la voz de Lori casi de inmediato. Ven. No fue un grito. No fue una orden disfrazada. Fue directa. Lincoln cerró la puerta detrás de él y dejó la mochila en el suelo. ¿Qué pasa?
Las hermanas estaban repartidas por la sala. Algunas sentadas, otras de pie. Todas mirándolo. No con enojo. Con atención. Eso lo inquietó más. Mamá dijo que habláramos contigo, añadió Lori. ¿Por qué no llegaste cuando te llamé? Lincoln tragó saliva. Dije que llegaría más tarde. Nunca haces eso, intervino Lynn. Siempre vienes. Hoy no, respondió Lincoln. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. ¿Estás castigado?, preguntó Lenny, confundida. No, dijo Rita desde la cocina, asomándose. Nadie te castigó. Lincoln miró a su madre. Ella lo observaba con una expresión difícil de leer. No dura. No suave. Atenta. Entonces, dijo Lori, ¿qué fue? Lincoln sintió como el pulso le subía a los oídos. No había planeado esta conversación. No tenía un discurso preparado. Solo sabía que, si no decía algo ahora, probablemente no lo haría después. No quería volver directo, dijo. ¿Por qué?, preguntó Rita. La pregunta no fue acusatoria. Fue real. Lincoln dudó. Miró el suelo. Luego levantó la vista, recorriendo los rostros de sus hermanas. Algunas parecían molestas. Otras, simplemente curiosas. Ninguna parecía entender del todo qué estaba pasando. Porque estoy cansado, dijo al final. ¿Cansado de qué?, replicó Lynn. De ayudar. Nadie te obliga. Las palabras le golpearon el pecho. Si me obligan, respondió Lincoln, con voz baja pero firme. Hubo un murmullo inmediato. Nadie te dice qué. Todo el tiempo, interrumpió él. Todo el tiempo me dicen qué hacer. Y si no lo hago, soy el problema. Lola cruzó los brazos. Eso no es cierto. Sí lo es, dijo Lincoln. Y lo saben. El silencio que siguió fue distinto. Más tenso. Rita dio un paso adelante. Lincoln, dijo, ven a la cocina. No fue una orden. Fue una invitación. Lincoln la siguió. Las demás se quedaron en la sala, hablando en voz baja. En la cocina, Rita se apoyó en la encimera y lo miró. Siéntate. Lincoln lo hizo. Explícame, pidió ella. Con calma. Lincoln respiró hondo. El aire le tembló un poco al salir. Estoy cansado de ser invisible, dijo. Cansado de que solo me hablen cuando necesitan algo. Cansado de que, haga lo que haga, nunca sea suficiente. Rita no respondió de inmediato. No quiero pelear, continuó Lincoln. No quiero gritar. Solo no quiero desaparecer. La frase quedó suspendida entre ellos. Rita parpadeó. Se llevó una mano a la boca, pensativa. ¿Por qué dices eso? Lincoln se encogió de hombros. Porque así se siente. No hubo reproche. No hubo negación inmediata. Rita suspiró y se sentó frente a él. No sabía que te sentías así, dijo finalmente. Lincoln apretó los labios. Nunca preguntaron. La frase no fue dicha con rencor. Fue un hecho. Rita bajó la mirada. El silencio volvió, pero ya no era hostil. Era incómodo. Necesario. Voy a hablar con tu padre, dijo al cabo de un momento. Y con tus hermanas. Lincoln no respondió. No sabía qué decir. Pero tú también tienes que decirnos las cosas, añadió ella. No puedes guardártelo todo. Cuando lo hago, empeora, respondió él. Rita no lo negó. Vamos a intentar que no sea así, dijo. No prometo que todo cambie de golpe. Pero vamos a intentarlo. Lincoln asintió despacio. No estaba convencido. Pero algo en su pecho se aflojó un poco. Ve a tu cuarto, dijo Rita. Descansa. Lincoln se levantó y salió de la cocina. En la sala, sus hermanas se quedaron calladas al verlo pasar. Nadie dijo nada. Nadie lo detuvo. Subió las escaleras con el cuerpo tenso. Al cerrar la puerta de su habitación, se apoyó un momento en ella, respirando hondo. No sabía si había hecho lo correcto. No sabía si las cosas realmente cambiarían. Pero había hablado. Se dejó caer en la cama y miró el techo. El cansancio volvió a envolverlo, pero ya no era el mismo de antes. Era un cansancio distinto. Más honesto. Unos minutos después, tocaron la puerta. Lincoln. La voz de Linka sonó del otro lado. ¿Puedo pasar? Lincoln dudó. Sí. Linka entró despacio.
Cerró la puerta detrás de ella y se quedó de pie, incómoda. No sabía que te sentías así, dijo. ¿De verdad? Lincoln no respondió de inmediato. A veces, continuó ella, creo que damos por hecho que siempre vas a estar ahí. Lincoln la miró. Siempre estoy, dijo. Ese es el problema. Linka bajó la mirada. Lo siento, murmuró. No fue una disculpa perfecta. No solucionaba nada. Pero era real. No te prometo que vaya a cambiar todo, añadió. Pero puedo intentar no pedirte tantas cosas. Lincoln asintió. Eso estaría bien. Linka sonrió débilmente y salió. Cuando se quedó solo, Lincoln cerró los ojos. Su corazón latía despacio, como si poco a poco estuviera encontrando un ritmo nuevo. Esa noche, hizo su tarea sin copiarla para nadie más. Cerró los cuadernos y los guardó. Se recostó en la cama, con la lámpara apagada, mirando la oscuridad. Pensó en Mizuki. En Sabrina. En Rachel. En ese pequeño grupo que se había formado sin ruido. Pensó en Clyde, en las miradas, en los comentarios. Pensó en su madre sentada frente a él, escuchando. Nada estaba resuelto, pero algo había empezado. No desaparecer, pensó. Eso es todo lo que quiero por ahora. Se giró de lado y dejó que el sueño lo alcanzara. A la mañana siguiente, el despertador sonó como siempre. Lincoln abrió los ojos con lentitud. Se sentó en la cama y respiró hondo. No esperaba milagros. No esperaba un cambio inmediato. Bajó las escaleras. Había 13 platos en la mesa. Lincoln se detuvo. Lincoln, dijo Rita. Siéntate. Lincoln lo hizo. Nadie dijo nada más. No hubo discursos. No hubo miradas incómodas. Solo espacio. Mientras desayunaba, Lincoln sintió algo nuevo. No felicidad. No alivio completo. Presencia. Y por primera vez, no tuvo miedo de ocuparla. Fin del capítulo.